¿no es cierto?, está muy grabado en nuestra retina este nombre. Pero previo a ello, ¿no es cierto?, voy a dar algunos rasgos de corte biográfico para que, pero muy brevemente, no es el sentido. Jaime Guzmán nace en Santiago el 28 de junio de 1946 y muere el 1 de abril de 1991. Realizó su estudio en los padres franceses entre el año 1951 y 1962. En 1963, a la edad de 16 años, entra a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, obteniendo el grado de licenciado en 1968, con distinción máxima. Alcanzó asimismo el premio Carlos Casanueva y el premio del Instituto de Ciencias Penales correspondiente a su promoción. Se recibió como abogado con una memoria titulada Teoría sobre la Universidad. Aprobada también con distinción máxima. Desde el primer año digamos, al ingresar a la universidad y a Derecho en particular, desde el primer año fue delegado de curso y desde esa trinchera va a trazar las primeras líneas de lo que sería el movimiento gremial en la Universidad Católica. Durante su permanencia en esta casa de estudio, fue elegido para diversos cargos directivos. Primero como estudiante, que en realidad fue vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho en 1966. En 1967 ya es presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho, y a partir del año 1967 comienza a expandirse lo que se conoce con el nombre del movimiento gremial. Como profesor, ya absolutamente dentro de la facultad y dentro de la cátedra, como profesor fue desde 1968 miembro del Consejo Académico de la facultad entre 1972 y 1973. Representó al profesorado en el claustro pleno, en el Consejo Superior de la Universidad. Entre el año 1969 y 1970 se desempeñó como presidente de la Juventud Alessandrista. Durante los años 1970-73 luchó contra el gobierno de la Unidad Popular, ya fuese como miembro del directorio de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, como representante de los profesores en el claustro pleno y en el Consejo Superior de la Universidad. O además, como panelista en un programa que se llamaba A esta hora se improvisa, que se daba por el canal católico, llamemos. Desde 1973 a 1976 fue miembro del Consejo Nacional de Televisión en representación del rector de esta casa de estudio. En 1973 fue designado por el nuevo gobierno militar, junto a otros 6 profesores de Derecho. Entre esos 6 está nuestra rectora, ¿no es cierto?, la señora Alicia Romo Román, para integrar la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, que redactó el anteproyecto de la nueva Constitución Política de la República, plebiscitada en el año 1980 y vigente en 1981. Desde 1973 hasta febrero del año 83 se desempeñó además como asesor del gobierno en materia jurídico-política, al punto que se le consideró
ideólogo del gobierno militar entre los años 1973 y 1990. Fue vicepresidente de Renovación Nacional en 1987 hasta 1988 y luego presidente del Partido Unión Democrática Independiente hasta agosto de 1989. En 1989 resultó electo senador de la República por la circunscripción número 7, correspondiente a Santiago Norponiente. En su desempeño parlamentario llegó a ser el más importante opositor al gobierno de don Patricio Elwin Azócar, 1990-1994. Figuración que mantuvo, ¿no es cierto?, hasta el momento en que es asesinado el 1 de abril de 1991. Bueno, estos eran los rasgos que yo quería resaltar en nuestro, digamos, uno de los políticos más influyentes del siglo XX. De destacada participación en el proceso de reforma de la unidad, ahora ya entrando, ¿no es cierto?, a mi ponencia propiamente tal, y que mi tema real es el pensamiento económico de Jaime Guzmán. Comienzo diciéndole, ¿no es cierto?, que Jaime Guzmán va a tener una presencia y yo diría una tremenda actividad durante la reforma universitaria de la Católica. Pasa a ser uno de los personajes públicos más relevantes en la oposición al gobierno de la Unidad Popular. Con el advenimiento del régimen militar, clave sería su aporte de la nueva institucionalidad chilena, consagrada con claridad en la Constitución de 1980. Entre las investigaciones más recientes sobre el pensamiento político de Jaime Guzmán se encuentra la realizada por Renato Cristi, que se llama El pensamiento político de Jaime Guzmán, y la de Belén Moncada, Jaime Guzmán, el político 1964-1980, una democracia contrarrevolucionaria. Respecto al pensamiento económico de Jaime Guzmán, Renato Cristi señala que la defensa de un sistema económico capitalista fue realizada por Jaime Guzmán desde su juventud vinculada al corporativismo. No obstante, fuertemente criticando, por ende, ¿no es cierto?, en forma, yo diría, muy categórica, lo que sería el liberalismo, criticando el liberalismo, pero siendo favorable al régimen de propiedad privada. Fuertemente el liberalismo, pero la participación de Guzmán en el gobierno militar y la adopción del liberalismo económico de Hayek, Cristi indica que Guzmán transitó desde un capitalismo orgánico a un capitalismo liberal, reñido con la moral católica. Por su parte, el trabajo histórico de Moncada, a diferencia del filósofo Cristi, logra contextualizar mejor el pensamiento económico de Jaime Guzmán, y la autora establece lo que se denomina el principio de subsidiariedad del Estado. Fue el elemento que forzosamente permitió a Guzmán compatibilizar los principios de la doctrina social de la Iglesia con el neoliberalismo. En este sentido, Guzmán sería partidario de una noción de libertad negativa entendida como no intervención del Estado. En la presente exposición
me esforzaré en presentar los principales planteamientos económicos sostenidos por Jaime Guzmán, integrándolos al sistema de ideas formulado por el político que se mantiene vigente hasta la actualidad. Bueno, en realidad tendría que decirle a ustedes que cuando asume la Junta en el año 1973, Guzmán es llamado para formar parte de la comisión de la nueva, encargada de elaborar un proyecto constitucional en el cual el tema denominado orden público económico es esencial. Hasta ese entonces, el tema económico no era primordial en Jaime Guzmán. Primordial sí es su pensamiento político-social, pero al tomar conciencia de del alto grado de desarrollo económico, ¿ya?, es un factor esencial para una democracia estable y seria. Pasa a ser un tópico, por ende, de gran inquietud, diría, por parte de Guzmán. Además, él se interesa desde muy joven por los textos de la doctrina social de la Iglesia, especialmente en 40º año, publicada en 1931, el cual llama a formar organizaciones económicas, sociales, corporativistas, rechazando el corporativismo de signo estatal y postulando el principio supletivo del Estado. Gran parte de quienes han estudiado a Guzmán desde distintos enfoques plantean que habría evolucionado en sus postulados económicos desde un sistema corporativista de raigambre católica a un sistema económico neoliberal basado en la Escuela de Chicago. En este trabajo se pretende analizar el pensamiento económico basándose fundamentalmente en el análisis de múltiples escritos de Guzmán aparecidos en prensa, en documentos en la que haya plasmado sus planteamientos económicos y comprobar si realmente existió dicha evolución. En su juventud fue influido por el ambiente cultural de los padres franceses, por el escolasticismo y filosofía política del padre Osvaldo Lira, por la visión histórica, religiosa, ¿ya?, del profesor Jaime Eyzaguirre, por la teoría de la contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira y por las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. Osvaldo Lira, no cabe duda, que es la persona de mayor influencia en Jaime Guzmán, entre los 12 y los 16 años. Se encargó en mantener vigente, por ejemplo, la obra literaria de José Antonio Primo de Rivera y la veneración a Francisco Franco. Por otra parte, Jaime Guzmán Eyzaguirre perteneció a la generación que da los primeros pasos intelectuales al comenzar la década del 30 y alentando por un afán de reforma social, fue un intelectual promotor del corporativismo. El profesor Gonzalo Larios, aquí presente, señala que se distinguen dos tipos de sistemas de corte corporativista. Uno de orden estatal fascista y que está motivado por el Estado, y un corporativismo católico que pretende que surjan los cuerpos intermedios de una forma natural y fuerte. En las cartas en que Jaime Guzmán envía desde España a la edad de 15 años,
se refleja la influencia de Jaime Izaguirre y del padre Lira al ver al régimen de Franco como una nueva alternativa política económica frente a lo que podría ser la democracia liberal y el mundo socialista. Bueno, aquí estoy citando a Guzmán en lo literal, o sea, en términos de que se habría mostrado, ¿no es cierto?, muy partidario del corporativismo y sobre todo el que se estaba generando, ¿no es cierto?, que se había generado ya en España. Cuando Jaime Guzmán se pone en contacto, digamos, con cuando Jaime Guzmán se pone en contacto con personas del pensamiento neoliberal, como Sergio de Castro, Pablo Barahona y Ernesto Illana, la creación de la revista Realidad en 1979, de la cual Guzmán forma parte del consejo de redacción, pone en contacto una vez más a gremialistas y neoliberales, como Pablo Barahona, Jaime Guzmán, Hernán Izaguirre, Ernesto Illana y Álvaro Sayer. La suma de estos antecedentes hacen que Guzmán empiece a hacer suyo los principios económicos liberales, que posteriormente el gobierno militar se encargará de ponerlos en práctica. Un elemento clave por qué Guzmán termina adscribiendo a una economía social de mercado es la unión de la idea de las autonomías de los cuerpos intermedios con el rol subsidiario del Estado. Probablemente ese es el punto neurálgico y el nexo entre las ideas corporativistas con la economía social de mercado. Tanto para los chicagos como para los gremialistas, es muy importante que el Estado se margine y que los cuerpos intermedios de la sociedad no sean entidades politizadas. Apreciamos que existen dos grandes momentos en el desarrollo del pensamiento económico. El primero, influido por las corrientes nacionalistas y corporativistas. No existen documentos que avalen esta postura, al menos en el área económica. El segundo momento surge cuando conoce a los economistas de Chicago, quienes le transmiten las ideas neoliberales. Según Guzmán, todo socialismo verdaderamente tal, estatista, ¿ya?, es, por lo tanto, contrario al principio de subsidiariedad y de la doctrina social de la Iglesia. No en vano, la estatización de la generalidad o de todos los medios de producción y el control casi total de la economía por parte del Estado son postulados invariables de toda agrupación auténticamente socialista. Agrega, donde quiera que dicho sistema sea implantado, el resultado desde el prisma del mejoramiento del nivel de vida de los habitantes sujetos a él ha sido profundamente desalentador. En 1969, respecto al papel que le corresponde al Estado dentro de la sociedad, Guzmán señala que frente a este problema existen tres posiciones fundamentales: la liberal o individualista, la socialista o estatista y la católica o subsidiarismo estatal. Guzmán considera que al estar las libertades económicas asfixiadas, tanto libertades económicas como sociales, asfixiadas en Chile durante décadas por el estatismo, se daba la paradoja de que se reconocía la madurez de los chilenos para decidir políticamente el destino del país en elecciones periódicas. Pero se nos negaba nuestro derecho cotidiano a decidir el propio destino personal y familiar. Los derechos cotidianos, aquellos que interesan a cada persona para decidir su propio destino y el de su familia, se vieron disminuidos o prácticamente a márgenes
cada vez menores, dando paso a un creciente intervencionismo dirigista por parte del Estado. Si hablamos del rol del Estado en el pensamiento de Jaime Guzmán, no podemos dejar de considerar para él la finalidad del Estado es una y no puede ser más que una: promover el bien común, entendido el bien común como la necesidad de configurar un orden social que permita a todos y a cada uno de sus miembros de la sociedad alcanzar su bienestar personal, ya que el Estado se debe a toda la comunidad nacional y no a una parte de ella. Las sociedades mayores nacen para realizar lo que el hombre, la familia o las demás sociedades menores no pueden lograr por sí mismas. Se forma, pues, para alcanzar otros objetivos que exceden las posibilidades de ésta. Y si esa es la fuente de su origen, su campo legítimo de acción empieza donde termina la órbita posible del inferior. Al respecto, Jaime Guzmán postula que el principio de autonomía sociales da lugar al principio de subsidiariedad, más bien se trataría de otra cara de una misma moneda. En efecto, si toda sociedad intermedia debe disfrutar de autonomía para orientarse a sus fines propios y específicos, no resulta lícito que otra sociedad mayor a ella, y muy especialmente el Estado, asuma lo que la sociedad puede hacer por sí misma. Las sociedades mayores, incluido el Estado, no existen ni se justifican para hacer lo que los particulares están en condiciones de realizar, sea individual o en agrupaciones en sociedades menores. Pero la labor estatal también comprende aquello que, aunque por naturaleza podría ser desplegado por los particulares, en realidad no lo hacen o lo hacen de modo inadecuado. En este último caso, el Estado actúa como en un modo supletorio, precisamente aplicando el principio de subsidiariedad. Así, el Estado es subsidiario no solo respecto del hombre en cuanto tal, sino también respecto a la familia, de los municipios, de los gremios y de todas las llamadas sociedades intermedias. El concepto, según Guzmán, de economía social de mercado define aquellas organizaciones de la producción en que todos consumidores y productores interactúan libremente expresando sus preferencias de producción y consumo sin interferencias mayores de las autoridades políticas o sociales. La libertad de consumo y de trabajo y la propiedad privada son, por ende, las piedras angulares de este sistema en que cada persona decide cómo distribuir su propio ingreso entre consumo y ahorro. Uno de los requisitos básicos de la economía social de mercado es la sustentación de un sistema económico libre del cual Guzmán es fiel partidario. En este punto señala que es conveniente precisar que el sistema económico libre consiste en un conjunto de principios fundamentales como la propiedad privada de los medios de producción, la iniciativa particular como motor básico del desarrollo económico, con un Estado subsidiario que la estimule o la supla en caso necesario y regule sus ejercicios de acuerdo a reglas parejas, impersonales y una apertura de la economía a la competencia interna y externa, que tiende a su mayor eficiencia y en general a todos los factores que, como la libertad de precio, la eliminación de los monopolios internos y externos, validen el mercado en cuanto instrumento preferente para la asignación de los recursos. Al referirme a las dolencias que puede tener el capitalismo, Guzmán estima que este sistema es por hacer intervenir el lucro individual como un elemento connatural
al funcionamiento de la economía. Favorece, este sistema, digamos, el lucro individual, favorece una escala de valores tergiversadas en el cual el dinero ocupa un papel demasiado relevante y el egoísmo tiene muchas maneras de prosperar. Para Guzmán, el derecho de propiedad privada es un derecho natural y estima que es un modo de los fundamentos básicos de la libertad política económica. Es por ello que, como miembro de la Comisión Constituyente, fue enfático en exigir que este principio estuviera garantizado en la Carta Fundamental. Así y todo, la propiedad privada constituida, dice, tiene limitaciones reconociéndose en la función social del derecho de propiedad la fuente para ello. Esta función, en palabras de Guzmán, obliga a emplear racionalmente la propiedad en armonía con el bien común, el cual ha sido definido en la Carta Fundamental. Temas recurrentes del pensamiento económico de Jaime Guzmán son precisamente el problema de la distribución de la riqueza, ejemplificada en la pregunta ¿cómo repartir la torta? Y ¿cómo superamos la extrema pobreza? Según Guzmán, el capitalismo clásico evolucionó hacia expresiones contemporáneas de economía social de mercado, cuyo éxito reside en la conjunción de los siguientes factores. La conciencia de que el crecimiento de la torta de un país favorece a sus habitantes por los mayores bienes y servicios y empleos que ella misma puede generar. La tarea redistribuidora del Estado, básicamente a través de los impuestos que pagan en mayor proporción quienes más tienen. La acción estatal que garantice mercados abiertos y competitivos, donde los empresarios asuman los resultados de su gestión y, por último, el estímulo de la iniciativa creadora de las personas con vocación empresarial, es decir, con aptitudes para crear nuevas y mayores riquezas. Guzmán recalca que en cuanto subsistan niveles extremos de pobreza, tal acción redistribuidora encierra un imperativo ético con el obvio límite de no destruir la gallina de los huevos de oro, esto es, no desalentar las inversiones que sigan, pues ellas siguen incrementando la riqueza nacional. Guzmán agrega que propender, digamos, al mayor bienestar posible y consiguiente y derrotar la extrema pobreza exige abandonar las utopías igualitarias y aceptar que algunos se enriquezcan más que otros a condición de que sea en un esquema en que ello favorezca a todos. En síntesis, tender a que haya pobres en vez de luchar para que no hayan ricos. Uno de los temas centrales en la cual la justicia social ha encontrado un debate interesante es en el laboral. Al respecto, Guzmán explica que resulta fundamental considerar que en las cuestiones laborales no hay solo dos partes interesadas, sino tres. Además de empresarios y trabajadores, existe el resto de la comunidad, quien no participa en determinadas relaciones de trabajo, pero que sí recibe los efectos. Esta tercera parte tiene diversos exponentes, entre los que sobresalen los desempleados y todas las personas en cuanto a consumidores. Al respecto, Guzmán agrega que la gran mayoría de la sociedad, quien debe ser defendida de los eventuales daños de un enfoque superficial del tema laboral, ya que con ello solo se favorece injustamente a determinadas oligarquías empresariales y sindicales bajo la apariencia de un gran pacto social equitativo. Guzmán añade que la cooperación y la armonía al interior de las empresas es el único camino de mutuo
beneficio para empleadores y trabajadores. En esta perspectiva, conviene insistir en la importancia de que los empresarios no solo cumplan rigurosamente las leyes laborales, sino que además establezcan en sus empresas un marco de relaciones humanas que respete la dignidad de cada trabajador con sensibilidad hacia sus problemas y aspiraciones. Según Guzmán, el desarrollo económico trae consigo un incremento real de los sueldos y salarios que resulta exigido por el mercado, más allá incluso de la voluntad de los empleadores. Cree que el desarrollo económico no solo beneficia simultáneamente a empresarios y trabajadores, sino que también hace posible que surjan nuevas fuentes de trabajo para quienes se incorporan al mundo laboral. Además, piensa que el desarrollo brinda mayores recursos al Estado a través de mejores recaudaciones de impuestos para atender las necesidades de los más pobres. Guzmán destaca que el sistema de gobierno ideal es una democracia plena, eficiente y estable, y sostiene que las condiciones objetivas de estabilidad de una democracia como forma de gobierno está directa y decididamente vinculada al grado de desarrollo económico, social y cultural de la sociedad respectiva. Conclusión. Al finalizar la personalidad de Jaime Guzmán y conocer su pensamiento económico, se puede apreciar cómo define los principios básicos de la economía social de mercado, a pesar de no ser un economista. En estas últimas consideraciones es necesario recordar que uno de los objetivos de esta ponencia era descubrir si el pensamiento de Guzmán se habría dado una evolución desde las ideas corporativistas hacia posturas de corte neoliberal. Después de analizar la persona e ideas que influyen en su formación y de estudiar el ideario, comprobamos que no hay evidencias concretas que avalen dicha hipótesis. Sin embargo, sí podemos afirmar que en su pensamiento hay cierta influencia del corporativismo, sobre todo en su juventud y en su primera etapa universitaria como gestor del gremialismo. Desgraciadamente, no existe material escrito sobre su supuesta inclinación hacia tendencias corporativistas, pero se puede vislumbrar a través de su defensa de los cuerpos intermedios de la sociedad y de los principios de subsidiariedad del Estado. Planteamientos comunes del corporativismo y el gremialismo universitario fundado por Guzmán. A pesar de esta inicial inclinación hacia una tendencia corporativista de raigambre católica, es el propio Guzmán que en 1979 afirmaba que el corporativismo es atrayente inicialmente en su formulación teórica, pero presenta obstáculos graves e insuperables como el entregar a los intereses gremiales y vecinales la tarea de legislar, situación que llevaría a creer que el bien común fluye de la mera suma de todos los intereses parciales, apreciación conceptualmente errónea. Esto demuestra que si alguna vez adscribió a las ideas corporativistas, con el paso del tiempo y al estudiarlas en profundidad, las deja absolutamente de lado. Al respecto del rol del Estado en una economía libre, se puede apreciar que Guzmán adhiere al principio de subsidiariedad y se aleja de un neoliberalismo friedmaniano, basándose en la doctrina social de la Iglesia, y lo asume como clave de un orden social que respete la libertad y favorezca el progreso y la justicia. Está convencido de que este principio es el único enfoque congruente con la dignidad espiritual del hombre, con su consiguiente primacía sobre el Estado y con el debido respeto a las autonomías de las organizaciones sociales intermedias, para perseguir sus fines específicos. En definitiva, para él, este conjunto de principios representa el camino comprobadamente más adecuado para impulsar un mayor desarrollo económico y social en armonía con la libertad de los individuos para resolver su propio destino personal y familiar. Al finalizar este trabajo, podemos comprobar que para Guzmán la aplicación de un sistema económico libre es el método más eficaz para generar desarrollo y bienestar social.
como se puede ver en el desarrollo de la ponencia, entre un Estado abstencionista o un Estado intervencionista, Guzmán propone una posición intermedia basándose en la subsidiariedad, realizando críticas a la implantación de un neoliberalismo económico puro. Muchas gracias.